Bueno, lamentablemente vuelve un conflicto político con Uruguay. La semana pasada el gobierno uruguayo autorizó a la compañía finlandesa que fabrica pasta de papel a aumentar su producción en unas 100.000 toneladas anuales. Esto es aproximadamente 1.300.000 toneladas por año, que va a permitir Uruguay que la pasta de celulosa fabrique, aumentando 100.000 el cupo hasta el momento. El gobierno argentino ya la semana pasada, el viernes, anunció a través del canciller Héctor Timerman que eventualmente habrá un nuevo reclamo ante la Corte Internacional de La Haya por este tema al que ya se recurrió anteriormente. La preocupación, a la preocupación se suma que el gobierno argentino ya tomaría alguna represalia contra Uruguay por esta autorización a aumentar la fabricación de pasta de papel, y cobrando, por ejemplo, a los camiones que vengan de Uruguay a la Argentina a través de Salto un impuesto de unos $150. Esto habrá que ver si avanza y, bueno, si prospera no será el mejor dato para la relación con Uruguay. Vamos a hablar por este tema justamente con Raúl Estrada Oyuela, que es ex embajador argentino en Uruguay. Buen día, Juan Micheli, ¿cómo le va? Que dice, igual, no, yo no, le agradezco mucho, pero nunca fui embajador en el Uruguay. Yo tuve Disculpe. mucho que... No, está bien. Tuve mucho que ver con esto porque mi responsabilidad era por los temas ambientales y ahí me tocó ocuparme de esto. Sí, Pero lo he seguido muy bien. La embajada en Uruguay ha tenido grandes embajadores. en la Alfredo embajada, Palacio. exactamente. Disculpe la confusión. No, Bueno, le quería preguntar sobre, bueno, obviamente este conflicto. Uruguay tiene en principio soberanía, autoridad para unilateralmente permitir que se aumente la producción de pasta de papel, o debe ser consultado con la Argentina. claro, nosotros tenemos un acuerdo que se llama el Estatuto del Río Uruguay, que establece un régimen de consultas en lo que las dos partes tienen que ponerse de acuerdo. Sí, El Uruguay incumplió esto siempre y por eso fue condenado por la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, en su fallo de mayo del 2010, dice dos cosas. En primer lugar, que Uruguay incumplió los compromisos formales que tiene de notificaciones y negociación dentro del tratado. Eso lo dice claramente. En segundo lugar, la Corte dice también que la Argentina no fue capaz de probar el perjuicio que estaba causándose al ambiente, y eso ocurrió así por incompetencia nuestra en la forma de presentar la prueba y por incompetencia de algunos de los que se pusieron a prueba. Pero Uruguay fue condenado por no cumplir el tratado. Esto lo volvió a hacer dos veces. Lo hizo en octubre del año pasado, con un primer aumento de 1.200.000 toneladas, y ahí lo hace ahora con un siguiente aumento de 1.200.000 a 1.350.000. ¿Qué significa esto? Cuando usted aumenta la producción, lo que aumenta es la descarga de contaminantes en el río. Los contaminantes en el río importan por la masa total que se descarga. Por supuesto que hay una cierta concentración que se mide, pero lo importante es cuál es el total que descarga. Aunque mantenga la concentración, al aumentar el volumen de producción, aumenta la masa que descarga. En eso no andamos bien tampoco, porque no hemos hecho los deberes. Es decir, nosotros deberíamos saber con exactitud si durante estos 7 años que se ha estado descargando contaminación en las aguas del río, se ha producido o no un daño al agua y a la biota del agua. Esto no lo hemos hecho. Esto lo tendría que haber hecho la CARU, no lo ha hecho, no lo ha hecho tampoco el gobierno nacional. Y además hay una contaminación atmosférica que debe ser controlada por el gobierno de la provincia de Entre Ríos, de acuerdo con la legislación nacional, y que tampoco está medido, controlado y denunciado. Todo esto se corona con que la gente no sabe lo que pasa. Las actas de la Comisión Administradora del Río Uruguay eran públicas hasta que en el 2006 se declararon retroactivamente reservadas, y hoy nadie sabe lo que se trata en la comisión. Y esto está mal. Yo creo que la carta del canciller que dice que vamos a ir a la Corte, esto es una cosa complicada que requiere ciertas condiciones que no sé si se han reunido o cómo se van a reunir, pero en el párrafo final dice que se van a reconsiderar las relaciones con el Uruguay en diversos aspectos, como el que usted mencionaba, por ejemplo, y también el funcionamiento de las comisiones bilaterales. Yo creo que esto es urgente. Las comisiones bilaterales tienen que ser transparentes. Ya hablé demasiado, ya ahora me callo.
No, está bien, porque usted ha seguido mucho el caso y tiene mucha información. Lo que le quería preguntar para ir sobre algunos puntos es, la Corte de La Haya dijo, como usted dice, que efectivamente que condena a Uruguay, pero por otra parte, de alguna manera al final no establece que decir, bueno, pero dicho en criollo, ¿no? Arréglense entre ustedes que hay un tratado firmado por los dos. Es cierto, eso dice, arréglense entre ustedes y no fuimos capaces. ¿Por qué no fuimos capaces? Porque no medimos. Porque arréglense entre ustedes quiere decir, bueno, veamos qué es lo que pasa. Y entonces empieza un tira y afloje, se crea una comisión científica que no funcionó, que Claro. no tuvo acuerdo y no pasa. Lo que estamos sufriendo es el producto de la ineptocracia que nos gobierna. Es decir, cuando no se sabe cómo se deben hacer las cosas, se cometen errores. Lo que es muy llamativo a todo esto es que la comisión binacional, que debería justamente evaluar y publicar el daño ambiental en la zona, no se publique, digamos. ¿Cuál es la explicación? No tengo ninguna explicación. Y para tener una explicación, yo tendría que conocer, todo el mundo, tendría que conocer cuáles son las actas de la comisión, qué es lo que se está discutiendo. Esto, como le dije al comienzo, se conocía hasta el 2006 y de pronto se volvió reservado. ¿Reservado para quién? Para la opinión pública, porque la otra parte, que es Uruguay, la conoce perfectamente. Las actas son bilaterales, los dos gobiernos las conocen y no las conoce la opinión pública argentina y uruguaya. Entonces, lo que hace falta es darle transparencia, saber qué pasa. Cuando el canciller dice, vamos a mirar qué pasa con las comisiones, tiene razón, hay que mirar qué pasa con las comisiones y hay que hacerlas transparentes y hay que conocer las actas y saber en qué se gasta el dinero y saber en qué sueldos o qué remuneraciones Claro. se están pagando los miembros de las comisiones. Pero el canciller Timerman en un momento el año pasado dio a conocer o divulgó algunos valores, dando elementos químicos contaminantes. Por eso le digo, lo que él le divulga es el valor de la concentración en el efluente. Es decir, tiene tanto porcentaje de tal cosa. De fósforo, no, por ejemplo, decía. Claro, el fósforo, que es un nutriente que genera algas, todo eso. Sí. Pero lo que no le dicen, ni Timerman, ni la CARU, ni nadie, es cuál es el daño que eso está produciendo. Porque, ¿qué es contaminar? Contaminar no es simplemente arrojar un contaminante, es alterar la calidad del agua y la calidad de la biota. Entonces, usted puede arrojar contaminantes en una masa de agua tan grande donde no se produzca contaminación, simplemente se diluye. Es lo que le puede pasar a Brasil, que está descargando sobre el Atlántico, o a Chile, que está descargando sobre el Pacífico. Acá estamos descargando sobre un río que tiene características muy particulares. Entonces, lo que hace falta saber es esa descarga, qué efecto produce sobre el agua, qué efecto produce sobre los seres vivos que hay en el agua. Eso nos falta. Mientras usted no tenga eso, no sabe si hubo contaminación o no, no sabe si hubo daño, sabe que se descargó. Además, sabe que se descargó una cierta concentración de contaminantes, pero tiene que saber cuál es la masa total descargada, y eso tampoco está dicho. Pero esa masa total descargada tampoco se conoce en función a las pasteras argentinas que también vuelcan a los ríos. Son cosas distintas. Mire, las pasteras argentinas que vuelcan a los ríos son pésimas, no tenga duda, pero de una magnitud incomparablemente inferior. Claro. ¿Se da cuenta? Acá tiene una pastera de 1.300.000 toneladas. No hay en Finlandia una pastera de esa magnitud. No hay en Finlandia una pastera de esa magnitud, no pasan de 400.000 a 500.000 toneladas. Las pasteras que usted tiene en la Argentina, por ejemplo, la peor es la de Alto Paraná, esa no pasa de 50.000 toneladas. Entonces, esa pastera es un desastre. Le tira le tira lo que se llama el líquido negro, el licor negro, al río Paraná. El río Paraná tiene 14.000 metros cúbicos por segundo y lo que le tira es una parte muy insignificante. Y entonces, en poco trayecto, esto se limpia. Acá está descargando la contaminación de 1.350.000 toneladas en un río que tiene entre 2 y 4.000 metros cúbicos por segundo. Es mucho menos. Además, es un río que se estanca. En la zona donde está descargando se produce un fenómeno de estuarización. Es como un estuario donde el agua 30 días por año está como detenida. ¿Por qué?
bueno, está detenida por las sudestadas, por los vientos, etcétera. El agua como que no corre, se estanca y en alguna medida se va para atrás. Bien. Ahí es donde está descargando. No Ahora, es un río. Sí. no, le quería preguntar que la Corte de La Haya ya habló. No paro para que me pregunte. No, está bien. No, la Corte de La Haya ya habló en su momento. Dijo, hay un tratado que firmaron ustedes, cúmplanlo. Si se apela a la Corte, va a decir lo mismo. Bueno, ya les dijimos que firmaron un tratado, cúmplanlo. Bueno, por eso yo le digo que esto de decir voy a ir a la Corte me recuerda a mí los personajes de la farándula que dicen te mando una carta documento, ¿se da cuenta? Claro. No es tan así, no es tan así. Usted puede ir a la Corte en determinadas circunstancias, tiene que cumplir una cantidad de condiciones previas. Sin duda, aquí hay como, usted podría decir, hay un hecho nuevo. ¿En qué consiste el hecho nuevo? En una nueva violación de los compromisos procesales. Los compromisos procesales, bueno, deben resolverse. Fíjese que cuando la Corte le dijo al Uruguay que había violado el compromiso, Uruguay no se mosqueó, no se le ocurrió pedir disculpas. Peor todavía, la Argentina... Y seguimos adelante todos muy contentos. Acá no se puede violar un tratado en sus cláusulas formales sin explicar por qué. Las represalias como las que se están dando a conocer, como por ejemplo cobrar un impuesto a los camiones que vengan desde Uruguay, ¿ayudan? Mire, eso es, usted dice represalias tiene una connotación específica en el derecho internacional. Sí. Hay otra cosa que también que son contramedidas, que también tiene una connotación específica. Sí. Lo que usted tiene que determinar es si es legítima la medida que toma. Por ejemplo, la Argentina tomó una medida que es no facilitar el transborde de cargas en puertos uruguayos. Esa medida es perfectamente legítima, la tomó de acuerdo con la ley y los tratados, nadie la puede objetar. ¿Le produce perjuicio a Uruguay? Claramente le produce perjuicio. ¿Para qué se toma? Bueno, para que Uruguay vea que si nos perjudica también puede ser perjudicado. Hay otras medidas de ese tipo, digamos, legítimas que pueden tomarse, y yo creo que sí hay. Si usted me dice aumentar una tasa de un camión, creo que te dijo. Sí, camiones. Bueno, habrá que ver cómo es que se toma y en qué condiciones. Que no sea discriminatorio, que no se violen disposiciones del Mercosur. Digamos, hay una cantidad de detalles que hay que cubrir. Pero sí es posible tomar medidas legítimas que hagan manifiesta la situación. Yo le he dicho, darle transparencia a las cosas. Medir qué está pasando, saber qué pasa con el aire en la provincia de Entre Ríos. Eso es responsabilidad del gobernador de Entre Ríos y no hace nada. Medir qué pasa con la biota, qué pasa con los seres vivos que hay en el río. ¿Están sufriendo o no están sufriendo? El ciclo de los peces que desovan, crecen, se alimentan, vuelven a dar vuelta, ¿se mantiene como era o se ha cambiado por la contaminación? Si se ha cambiado por la contaminación, ¿qué impacto tiene? Usted sabe que hay descargas que uno considera inocuas, que están produciendo serias alteraciones en la genética de los peces, ¿no? Hay un remedio que se toma para la presión, que yo lo tomo, que la marca comercial no la quiero decir, bueno, la marca comercial es Nutrial, y tiene un compuesto químico. Ese compuesto químico, descargado en lagunas, como ocurre en Chascomús, está produciendo alteraciones genéticas en los peces de la laguna. Y eso nadie lo sabe, nadie se ocupa, y cuando yo le conté a mi médico me dijo, ¿pero qué quiere? Que le suba la presión. Pero son cosas que hay que saber y tener en cuenta. Acá se ha producido algún impacto como consecuencia de las descargas en la biota, en los seres vivos del río, sí o no. Nadie se lo puede decir. Bueno, usted este ejemplo que da me recuerda a unas declaraciones que hizo el presidente de Uruguay en su momento cuando Mujica dijo algo así como, esto hace unos meses ya, no lo digo exactamente así, pero usted recordará, dijo el dique de mi chacra descarga más fósforo que la planta. ¿Recuerda cuando dijo eso Mujica? Claro, descarga más fósforo debe ser que descarga más fósforo por litro, pero no el total. Digamos, yo no querría cometer una desconsideración con el presidente del Uruguay, pero se me ocurren varias formas de calificarlo en sus dichos, ¿cierto? Yo creo que sus dichos se han hecho públicos de manera notable. Es un señor que agravia
a la jefa de Estado y nosotros miramos para otro lado. Realmente es una pena que una persona que merecía todo el respeto nuestro por su lucha, por su vida, etcétera, haya llegado a la ancianidad. Creo que es un poco más joven que yo, pero lo mismo, está más viejo que yo, y empieza a decir macana. Bueno, pero es nada menos que el presidente, es decir, Uruguay, independientemente de esta frase de Mujica, el gobierno sostiene que no contamina. Bueno, entonces, si sostiene que no contamina, muéstreme cuál es el efecto sobre la biota. Si usted me muestra que los pejerreyes están igual que antes, tiene razón. Mientras no me demuestre eso, no tiene razón. ¿Se da cuenta? Bien. Si los moluscos que están en el fondo están igual que antes, tiene razón. Si no me lo demuestra, no tiene razón. Se hizo una selección de cuáles eran los seres vivos que se iban a controlar. Y no se controlaron, ni nosotros ni ellos. Bueno, eso es lo más extraño de todo, que el gobierno argentino no insista con ese control, para fundamentar y argumentar. Es la consecuencia de la ineptocracia. Si usted viera los errores que se cometieron en la presentación de la prueba en La Haya, son espeluznantes. Un abogado que representaba a la Argentina, un abogado inglés de mucho prestigio, se equivoca, confunde el índice de oxígeno disuelto en el agua con el índice de la demanda biológica de oxígeno. Y eso provoca ironías de la parte uruguaya y también observaciones de la parte de parte de los jueces cuando deciden. Bien. La prueba en un juicio de este tipo debe presentarse como usted ve en las series de televisión que se presenta en los tribunales del common law, ¿no es cierto? Con un testigo que es experto, que expone y es sometido a repreguntas de las dos partes. Bueno, esto no se hizo así. Lo que hicimos fue mandar funcionarios y decir que se paraban ahí para decir, mire, las cosas así, y nadie les podía repreguntar. Los jueces, en su fallo, se quejan de no haber podido repreguntar. ¿Se da cuenta? Bien. Estrado Yola, gracias por atendernos, muy amable. Encantado, mucho gusto. Que vaya bien.